Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Aquí estamos de nuevo en este domingo para compartirles la reflexión de este día que Dios ha puesto en mi corazón. Todo cristiano en determinadas etapas de su vida se preguntará, ¿por qué Dios no responde a mi oración? Y es la pregunta en realidad del millón. A Pablo Dios no le respondió su oración en cierto momento de su vida, y eso se narra ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les podría mencionar cualquier cantidad de veces cuando Dios no respondió a mi oración, pero también podría mencionar el montón de veces que sí me respondió afirmativamente. Algo que tenemos que dejar establecido es que Dios escucha nuestras oraciones, porque no es sordo. Cuando decimos es que Dios no me escucha, estamos cometiendo un error, porque Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados y además mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. También debemos establecer que Dios a veces responde positivamente, a veces dice no, porque no es el tiempo, o porque nos está enseñando paciencia, o porque nos está probando, o porque no es conveniente, y otras veces dice espera un poco más de tiempo. El título del mensaje para este día es La oración que es respondida. La oración que es respondida. Este tema de la falta de respuesta de Dios es un problema frecuente entre los cristianos. Hay varias actitudes que debemos evitar en cuanto a las peticiones a Dios. En primer lugar, hay que evitar el deseo que Dios responda conforme a nuestros deseos y voluntad. Incluso Jesucristo evitó tener esta actitud. Les voy a leer algunos textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Lucas 22, del versículo 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que si nuestro Salvador tuvo esta actitud, ¿por qué no podemos tenerla nosotros? En segundo lugar, hay que evitar torcerle el brazo a Dios. Si no me respondes, no me bautizo. O si me respondes, me bautizo. Si no me respondes, dejaré de ir a la iglesia. O si me dices que sí, entonces te voy a obedecer en todo, etcétera, etcétera. Hay un montón de frases. Hay cristianos que hacen esto. Estas personas creen que Dios está al servicio de ellos y que pueden condicionarlos. Y están en una grave equivocación. Y en tercer y último lugar, hay que evitar creer que porque tengo mucha fe, tendré la respuesta afirmativa de Dios a mi oración. Pablo era un hombre de fe y de una gran fe. Sin embargo, Dios no le respondió afirmativamente a su oración. Le dijo: bástate mi gracia. Es como si Dios le dijera a Pablo, y nos dice a nosotros también: deberías estar contento y agradecido con haberte dado la salvación eterna gratuitamente. Eso es suficiente para tu vida y la vida de los demás nacidos de nuevo. Dios le respondió, pero fue un no, y Pablo lo aceptó con humildad. Recuerden el título del mensaje: la oración que es respondida. Hay varias razones bíblicas por las cuales Dios no responde afirmativamente, pero hay una
Una, la cual debe ser suficiente para obtener respuesta afirmativa de Dios. Y se encuentra en primera de Juan capítulo 5, versículo 14, donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir conforme a la voluntad de Dios genera confianza en Él. Pero si pides conforme a tu voluntad, generas desconfianza en Él. Generamos confianza en Él porque estaremos contentos, cualquiera que sea su respuesta. Nos puede decir sí y nos puede decir no o espera, y no va a afectar nuestra relación con Él. Al contrario, caminaremos confiados porque Dios sabe lo que hace. Hay un lindo evento en Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41, que dice así: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Escuchen, si quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué notó Jesús en la vida de este leproso? Pues notó su humilde actitud ante la voluntad del Señor. ¿Tú oras de esta manera o pones tu voluntad primero? Oras diciéndole al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Este tipo de oración es respondida porque se trata de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Y es muy importante saber esto para que no haya desilusión y resentimientos contra Dios. No es falta de fe, es sabiduría. Dios no siempre responde afirmativamente. Recuerden que incluso Jesús oró de esta manera. Pablo, después de Jesús, la figura más importante del Nuevo Testamento, no recibió una respuesta afirmativa de parte de Dios. Dios le dijo: bástate mi gracia. Y esta es una frase que nosotros debemos de recordar siempre, cada vez que veamos que Dios no nos responde. Bástate mi gracia. Y la mejor manera de recibir una respuesta afirmativa de Dios ante nuestras oraciones es orando conforme a su voluntad. Fíjense que hasta el Espíritu Santo hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ni siquiera es conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Lo que nosotros queremos no tiene importancia, hermanos. No es relevante. Lo que nosotros queremos para Dios no significa nada, porque Él es soberano y Él siempre va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste. Si somos nacidos de nuevo, nuestra voluntad queda relegada a un segundo y tercer lugar, incluso al último lugar. El nacido de nuevo no busca lo suyo, busca hacer la voluntad de Dios y la acepta. Permítanme leerles los siguientes versículos. En Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, disciplina. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabían que la mejor manera de deleitarse en Dios es haciendo su voluntad? Vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, donde dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, para esta frase una mejor traducción es: si dejas de profanar el sábado. Si dejas de profanar el sábado. El sábado era el día de reposo para los judíos. Para nosotros es el domingo. Así que vamos a leerlo así, personalizándolo. Si dejas de profanar el domingo,
de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice, te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacobo tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es un texto que viene muy bien para aquellos cristianos que no suelen asistir a la iglesia los domingos, y ellos creen que tienen su comunión con Dios en el lugar donde estén. No, si yo busco a Dios y yo aquí me deleito en el Señor, pues es mentira, no es cierto, no es así. Porque este versículo nos enseña que nosotros no debemos de profanar el el domingo en nuestras vidas. Tenemos que estar con el Señor buscando su voluntad, no hablando nuestras propias palabras, porque entonces te deleitarás en Jehová. Miren, la conformidad con la voluntad de Dios es una virtud cristiana. Según la fe cristiana, la persona que hace un buen uso de su libre albedrío, eligiendo hacer la voluntad de Dios, está reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. El nacido de nuevo comprende esta situación como una manifestación de confianza en Dios, al reconocerlo como a un Padre amoroso que quiere caminar de la mano con nosotros, guiarnos, protegernos y llevarnos finalmente a la felicidad eterna. En sentido figurado, es como estar encadenados y esclavizados, y hubiera una cantidad de innumerables llaves distintas para abrir tales cadenas, y solo Dios conoce la única llave que las abre. El que no hace la voluntad de Dios se asemeja a aquel que va probando una a una las llaves, pudiendo morir de hambre o sed en su intento. En cambio, el que hace la voluntad de Dios es como aquel que simplemente le pregunta al que ya conoce todas y cada una de estas llaves, sabiendo a la perfección cuál de ellas es la correcta, y luego simplemente la utiliza, pudiéndose liberar y seguir caminando. Entonces, hermanos, desde el punto de vista de un nacido de Dios, hacer la voluntad de Dios le hace libre, y no hacerla le hace esclavo. Según la verdadera fe cristiana, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se entregó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Desde la óptica de un nacido de nuevo, hacer la voluntad de Dios es bueno para el alma, porque logra ejercitar las virtudes cristianas de la humildad, la obediencia y la fe. Por eso Pablo dice que la voluntad de Dios se hace de corazón. Y con este texto termino, en Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, está en tus manos, es tu decisión. Tú decides, ¿quieres hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, o quieres vivir fuera de la voluntad de Dios? Que Dios nos bendiga. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, a través de estos textos sobre tu voluntad, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cumplirla, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, y que busquemos siempre hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos perdón si en algún momento de nuestras vidas, o hoy mismo o ayer, hemos caminado conforme a nuestra voluntad. Te pedimos que nos restaures y nos pongas en el camino correcto, en el nombre de Jesús. Amén.